control, ahí está. Respecto al control tengo que decirles algo y para que todos lo puedan saber. Hay una discusión en la coordinación de álgebra de intentar de posponer el control, ¿ya? No sé si ya lo han visto o no. ¿Lo quieren tirar Que, para el día viernes? sí. Ahora, el tema es que, bueno, en teoría, en ese horario que está ahí propuesto, ustedes tienen al menos las 2 horas del almuerzo para poder hacer el control. Porque el control va a estar disponible 2 horas para cada persona. Van a ser 4 preguntas, 2 horas, media hora cada pregunta y eso. Entonces, el tema es que originalmente querían hacer solamente 2 preguntas, pero para no tener solamente notas 1, 4 y 7, entonces decidieron poner 4 preguntas. Por lo menos, o sea, me refiero, eso todavía es posible que cambie también. Pero o sea, lo de la fecha todavía estamos intentando de conseguir una extensión del horario disponible, ¿ya? Pero, como les dije, por último, sería el sacrificio de la hora de almuerzo, que creo que igual conviene más que hacer el control el miércoles. El problema es que el fin de semana no se puede por las elecciones, ¿ya? Entonces, ahí, pero por último, es la hora de almuerzo la que tendrían disponible para el control. Si alguien realmente tiene el bloque 3 y 4 de clases. ¿Ok? Lo lamento que si eso es un poco estresante, pero ese tema de hacer las cosas siempre asincrónicas no es tan fácil. Como hay muchos cursos en paralelo y los cursos están como eh, ya, o sea, los horarios son muy variados, ¿ya? Pero estamos en eso para ver el tema de que todavía intentar de extender el horario, ¿ya? Y poder hacer el cambio, de cambiar el control para el viernes. Ahora, lo que sí es que durante la semana las informaciones oficiales van a aparecer en el U virtual, ¿ya? Para que sepan. Y eso es principalmente porque la materia de hoy día entra todavía al control y el tema es que, digamos, como hay cursos como nosotros que tenemos la última clase de la semana el día sábado, claro que dijimos, se considera lo que es de la semana anterior al control, ¿ya? Entonces, pero bueno, la idea es que darles más tiempo por último para madurar la materia. ¿Ok? Bien, entonces voy a compartir pantalla acá con este último punto. Ah, y tengo que abrir el chat. Este de acá entonces lo dejo chico porque en total todos tienen su cámara apagada, pero ustedes saben, me pueden hablar nomás cuando, cuando quieran o escribir. Bien, entonces, productos cartesianos y cardinalidad. Bueno, cardinalidad no tiene nada que ver con los cardenales, ¿ya? Simplemente se refiere a empezar a contar los elementos. Entonces, aquí pusimos, o sea, hacen un resumen. En la clase anterior vimos las operaciones, unión, intersección y complemento. Y están dentro de lo que llamamos un universo, ¿ya?
Bueno, ya, para el complemento sí necesitamos saber cuál es el universo. Entonces, la diferencia de conjuntos. Bueno, la diferencia de conjuntos, si tomamos un conjunto A sin el B, ¿ya? O sea, A menos B, pero eso se lee A sin B. Entonces, eso quiere decir, es el conjunto A sin los elementos que están en la intersección. O sea, acá es A intersectado con B complemento. ¿Ya? O sea, no, al revés, acá, eso. Este A, sin se traduce en la intersección con el complemento. ¿Ok? Y acá con el dibujito se ve de manera natural que es así. Entonces, pruebe las siguientes identidades. ¿Cuál quieren probar? Díganme un número entre 1 al 5. La 1. ¿La 1? Bueno. A menos A. Esto es entonces A intersectado con A complemento. ¿Y qué me dicen sobre eso? Son los elementos que están en A y los que no están en A al mismo tiempo. ¿Ya? Eso quiere decir la intersección. Entonces no hay tales puntos. Porque no pueden estar en un lugar y justo en el lado opuesto al mismo tiempo. ¿Ya? O sea, bueno, esa demostración aquí era bien corta. Hagamos el 5 cortito acá. A menos el A complemento. Esto sería entonces A intersectado con el A complemento, complemento. Ya, pero ¿cuál es el complemento del complemento? El A mismo en A, ¿o este no? caso, ¿no? El mismo ¿no? A, exactamente. Entonces A intersectado con A es A. ¿Ya? O sea, esas demostraciones aquí son bien cortitas. Bueno, acá estos dos conjuntos son generalmente distintos, excepto por supuesto si A es igual a B. O sea, si tengo acá A menos A, entonces tengo acá el vacío y acá A menos A también, entonces también me va a dar el vacío, ¿ya? Pero por lo general, si miramos acá la propiedad 2, la parte en amarillo, o sea, en naranjo pintada acá, sería el A menos B. Bueno, yo lo pongo muchas veces con la raya un poco inclinada, ¿ya? A menos B. Y la otra parte, el B menos A, es esto de acá, es lo que está en B, pero no en A. Entonces, en todos casos acá, la intersección de ambos conjuntos no está en esos conjuntos. Entonces, esto de acá es B menos A. ¿Ya? Ahí, bien. Entonces, bueno, ya cuando dos conjuntos no comparten ningún elemento, entonces cuando no hay intersección, la intersección es vacía. Y entonces, para explicar la nomenclatura, acá decimos que son disjuntos. ¿Ya? Bueno, porque no tienen nada en común. Bueno, ya acá, como ejercicio pusieron acá, A y B son dos conjuntos disjuntos si y solamente si A está contenido en el complemento de B.
Ahora, si hacemos rapidito un dibujito, vamos a ver eso bien de manera fácil. Porque para esa situación tengo aquí dos conjuntos que no se intersectan. ¿Ya? Ahora, eso sí, como acá nos dicen el sí y solamente sí, eso corresponde a ambas flechas. Acá, esto es el sí, solo sí. ¿Ya? Entonces, la demostración tenemos que hacerla en ambas direcciones. Acá lo primero que hicieron, supongamos que A inter B es vacío. Entonces, eso, la primera parte corresponde a esta dirección de esa afirmación de aquí arriba. O sea, aquí A y B son conjuntos disjuntos. Entonces, sí, solo sí. Y la otra afirmación es esa parte de acá. ¿Ya? Bien. Entonces, esa es la primera dirección que estamos haciendo. Como son disjuntos, entonces, para todo A en A, ese no está en B y por lo tanto está en el complemento. Y de ahí lo escribimos como A contenido en el B complemento. Listo, primera parte. Ahora, para el otro lado, acá, entonces supongamos que tenemos que A está contenido en el B complemento. Entonces, cada elemento de A, bueno, ya está en B complemento, por lo tanto, ninguno puede estar en B, porque está en el complemento, ¿ya? Y por lo tanto son disjuntos. Es como un poco, aquí solamente para mostrar la estructura de una demostración completa en el caso de que tengamos un sí, solo sí, ¿ya? Hay que demostrar las dos direcciones acá. Acá una dirección y acá la otra dirección, ¿ya? Eso. Acá anotaciones opcionales. Bueno, acá eso ya lo mencioné un poco antes. Em, acá, el tema es que acá, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, pero esta U tiene un puntito acá arriba. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, profe. Yo sí. Sí. ¿Ya? Ya, bueno, ese puntito lo que quiere decir que es una unión disjunta. O sea, decimos que queremos tomar la unión de los dos conjuntos y además decimos de que son dos conjuntos disjuntos, ¿ya? Para eso se coloca el punto. Y eso se llama que son disjuntos, ya. La unión disjunta se llama de manera corta, ¿ok? Esta cosa. Y la otra cosa es también, esa parte ya la mencioné antes, cuando A está contenido en B, pero no son iguales. Eso, para observar adicionalmente que A no es B, entonces aquí hay algunos elementos efectivamente que están en B y que no están en A. ¿Ya? O sea, esto se refiere para dejar en claro de que tengamos esa situación. Si este es mi A, entonces este es mi B. ¿Ya? Eso. O sea, el conjunto A, por decirlo así, es más chico, efectivamente. Ahora, para el producto cartesiano, lo que hacemos es, bueno, la notación en primer lugar es, tengo dos conjuntos, ¿ya? Que están, bueno, ya, eso no tienen que estar ni siquiera en el mismo universo. Ya en álgebra ahí se pueden hacer construcciones bien entretenidas. Tenemos dos conjuntos solamente, ¿ya? Y queremos formar aquí el producto cartesiano que anotamos con la cruz. Entonces ahí simplemente formamos ese tipo de objetos que son como vectores, ¿ya? Donde en la primera coordenada
colocamos el elemento del primer factor que tenemos acá, y en la segunda coordenada colocamos el elemento que está en el segundo, o sea, factor acá del producto cartesiano. Por ejemplo, acá A podría ser un cierto conjunto de números y B podría ser un conjunto de animales. Entonces, en esas duplas organizamos, por ejemplo, la cantidad de animales, que es un número, y el tipo del animal, que es lo que tenemos. Por ejemplo, o sea, esas son tuplas que no necesariamente para el álgebra son del mismo tipo, o sea, los elementos que están ahí en cada coordenada. Claro que después para cálculo se entiende ahí ambos números reales y eso, ya, pero en álgebra podrían ser objetos bien diferentes uno de otro. O sea, son parejas ordenadas, como lo llaman acá, dupla o pareja ordenada. Si es un conjunto consigo mismo, ahí podemos anotar el A cuadrado. Y del mismo modo, si tenemos un producto cartesiano con más conjuntos, o sea, en este caso acá del mismo tipo, o sea, siempre el mismo conjunto, entonces ahí sería... Pero ojo, eso es solamente una notación para ese producto cartesiano acá, donde multiplico el A consigo mismo n veces, pero como producto cartesiano. Eso no es un producto normal, ¿ya? Lo único que hago es que, o sea, acá en este caso, del A a la n, voy a obtener un vector con n componentes. ¿Ok? Bien. Entonces, acá pusieron esos conjuntos como ejemplos. Entonces, el A cruz B ahora consiste, en primer lugar acá, en todo tipo de combinaciones posibles. Entonces, el 1 de acá lo puedo combinar con el 3, que está acá. El 1 lo puedo combinar con el 4, que está acá. Después, lo mismo para el 2, lo combino con el 3, está acá. El 2 con el 4 y así sucesivamente. ¿Ya? Y ahora, esto para representar eso, utilizamos acá un gráfico, como estamos acá trabajando con números, entonces, en este caso, en ambos casos podemos colocar en los ejes también los números, ¿ya? Y entonces, ese producto cartesiano, ese conjunto que obtenemos, van a ser estos puntos de acá. Y 1, 2, 3, sí, son 6 nomás, ya. O sea, son puntos aislados en este caso, ¿ya? Claro que si formamos un producto cartesiano entre dos intervalos, ¿ya? Entonces, acá eso es el ejemplo que es más necesario para cálculo, en el sentido de que este conjunto, los X están en C, o sea, estar en C significa que tienen que estar entre el 1 y el 2, y con el menor igual, porque está cerrado ese intervalo. Y al mismo tiempo, acá, y tiene que estar en D, o sea, la segunda componente tiene que estar en el otro conjunto, y este conjunto ahora acá es, córrete, ¿no? Bueno, es ese otro intervalo de acá, ¿ya? Entonces, de manera gráfica, ahora lo que obtenemos acá va a ser ese rectángulo. Acá casi parece un cuadrado, pero no lo es. Es que tienen que mirar acá, las unidades no están puestas como de manera 1 a 1, ¿ya? Pero es un rectángulo acá, ¿ok?
esta región. ¿Cómo con D crucé? Si es D crucé, entonces podemos dibujarlo acá. Rapidito. Necesitamos el 3 por acá también, entonces. Entonces, D crucé significaría que en la coordenada X ahora yo tengo mi conjunto D, o sea, es todo este intervalo del 1 al 3, y C sería del 1, bueno, ya pongamos por acá el 2, ¿ya? Entonces, acá es este intervalo de acá, solamente del 1 al 2. Entonces, para el gráfico, eso significa que el resultado va a ser por acá, por acá, por acá, por acá. Sigue acá hasta el 3 y acá llega solamente hasta el 2. Y ahora este en amarillo acá, ¿no? Este ahora sería el D cruz C. ¿Ya? Y aquí ustedes pueden ver ahí la forma ya es obviamente rectangular. ¿Ya? Bueno, entonces acá en general, aquí el orden sí importa, o sea, en el sentido de que aquí ese producto cartesiano no conmuta necesariamente, o sea, en el sentido de que si cambio el orden me cambia el conjunto, ¿ya? Bueno, pero existe una biyección al menos, pero eso lo dejamos para más adelante. Ahora, acá, si se puede describir eso acá como producto cartesiano de dos conjuntos. A ver. Acá podemos tomar, por ejemplo, el intervalo del 1 al 5 para el X. Entonces, acá, esta recta acá estaría dada por ¿cuánto? A ver, aquí la longitud es 4 y el de I es 3, entonces son 3/4. 3/4, o sea, y va bajando X y esto más acá más, ya, bueno, en 1 tiene que valer 4, entonces es 4 serían 16/4, pero le voy a, o sea, tengo que sumar 19/4. Bueno, ya no quedó. ¿Está bien así la recta o no? Y en 5 eso vale 15/4. Sí, ahí estamos bien, sí. Ya, entonces esa es la ecuación de la recta que nos da esa cota. Pero eso lo podríamos describir, o sea, podemos describir la región, sí. Acá la región R van a ser los, o sea, si llamamos esto R, ¿ya? Van a ser los XY en el R cuadrado, tales que 1 menor o igual que X menor o igual que 5 y el Y entonces va entre la línea de abajo acá, que estaba punteando ahora, es con Y igual a 1, 1 menor o igual que Y menor o igual que,
bueno, esa ecuación menos 3 cuartos X más 19 cuartos. Ya, eso sería la descripción para esa región. Pero, ¿eso nos puede dar un producto cartesiano? O sea, Creo que no, profe. no, porque aquí, en ese caso, el conjunto que nos da el conjunto B, por decirlo así, depende del conjunto A, porque aquí está involucrado el X. ¿Ya? Bueno, entonces, acá verifique las identidades. Bueno, ya verifiquemos una. ¿Cuál quieren verificar? La tercera. La tercera, la I'. Bueno, entonces ocupamos acá el espacio para la I', entonces. Chum, chum, ya. Ya, y esta es A intersectado con B cruce. Ya, entonces, primero vamos a escribir qué es eso. A intersectado con B cruce. Esto es, voy a dejarlo acá, sí, eso. Entonces, va a ser los, ya, los X, Y, tales que X pertenece a la intersección de A y B y Y pertenece a C, ¿cierto? Ahora, esto lo podemos escribir entonces como los XY, tales que X pertenece a y X pertenece a B y, perdón. No, sí, pertenece a ambos y que Y pertenece a C. ¿Ya? Ahora miremos el otro lado. Creo que va a resultar un poco más fácil así. Entonces, el otro lado. A cruce intersectado con, perdón, B cruce. Ya, esto va a ser lo escribo aquí abajo por un tema de espacio. Acá son los XY. Bueno, no, me va a caber acá en la primera parte. Ya, los XY, tales que X está en A, e Y está en C, perdón, Y está en C, y eso lo intersecto con lo que voy a escribir acá abajo, que es el otro, tales que X está en B, y, o sea, Y está en C. Ya, ahora, ¿cómo formo esa intersección? Simplemente juntando todas las condiciones acá. Entonces acá obtengo los XY, tales que X está en A, ¿ya? Y C está en, o sea, Y está en C, ¿ya? Y también la otra condición que necesito, X tiene que estar en B. Ya, y ahora solamente comparamos acá esta parte con esta parte. ¿Ya? O sea, las condiciones son las mismas, entonces por lo tanto los conjuntos son iguales. ¿Se entendió? Sí, profe.
Ok. Entonces, ¿No podría bueno, dejarlo para sacarle foto? bueno, un poco. a ver, perdón, voy a sacar esto para que no les tape. Ya, profe. Ahora sí, ya. Bien, entonces, acá una propiedad importante e interesante según lo que dicen acá, opinan. Si formamos el producto cartesiano con el conjunto vacío en cualquier orden, bueno, eso siempre nos va a quedar vacío. Ahora, reductio ad absurdum, la manera elegante de decir por contradicción, ¿ya? Entonces, supongamos que hay un conjunto A tal que aquí ese producto cruz, bueno, producto cartesiano, no sea igual al vacío. Entonces, existe al menos un par ordenado AB en el conjunto A, o sea, en el producto cartesiano, ¿cierto? Ahora, el problema es que, bueno, A, por la definición del producto cartesiano, A está en A, pero B tiene que estar en el vacío. Bueno, y el problema es que el vacío no tiene nada. Bueno, por eso ponen acá. Entonces, el conjunto vacío contiene un elemento. O sea, no sería vacío si, bueno, ya. Entonces, por eso aquí contradicción, absurdo. ¿Ya? Ahora, acá, la cardinalidad. Eso, la cardinalidad es solamente o simplemente la cantidad de elementos que contiene un conjunto. Entonces, acá lo anotan por n de A, ¿ya? Es un número natural porque los elementos los podemos contar. Ahora, eso sí, solamente va a ser un número natural si el conjunto es finito. Porque si tomamos como conjunto los números reales, ahí sí que estaríamos mucho tiempo ocupados contando, ¿cierto? Porque tienen infinitos elementos ese conjunto. Entonces, ahí, para conjuntos infinitos hay una construcción, bueno, lo que pasa es que existen diferentes tipos de infinitos. ¿En qué sentido? Ya, pero parece, no sé si en ese curso lo van a ver eso, pero bueno, a lo que voy es que eso apunta a lo siguiente. Si ustedes miran los números naturales, ¿ya? Son números contables, pero ya son infinitos. Y este está contenido en los números enteros, que también podemos contarlos todavía, pero también son infinitos y además sabemos que son mucho más que los números naturales. Y así podemos seguir con el argumento con los números racionales, que bueno, si tenemos paciencia podríamos empezar a contar ahí, pero también sabemos que los números racionales son mucho más que los números enteros. ¿Sí? Y para finalmente llegar, en este caso, a los números reales, bueno, ahí ya no podemos contar ni siquiera podríamos intentar de encontrar algún orden, ¿ya? Entonces, a eso se refiere eso de distintas jerarquías de infinitos, ¿ya? Porque todos esos conjuntos tienen una cantidad infinita de elementos, pero como igual sabemos de que los enteros son más que los naturales, ¿ya? Entonces, es como otro infinito. Bueno, pero parece que en ese curso se saltan esa parte un poco, porque en total eso es matemática teórica y ustedes no van a estudiar matemáticas, sino que quieren estudiar ingeniería.
Pero necesito esto. Ahí. Ya, entonces, si tenemos dos conjuntos finitos, ¿ya? Aceptemos acá sin demostración, ya no es necesario que demostremos todo, de que si la intersección, o sea, si los dos conjuntos son disjuntos, entonces para la unión disjunta de los dos conjuntos, simplemente sumo las cantidades que tienen. Y la otra cosa que les quería mencionar, no sé si lo hice con ustedes o si lo hice con otro curso, con el curso de ejercicios. Lo que pasa es que esto de n, para decir la cantidad de elementos que tiene el conjunto, en muchos textos, acá ese n de a se anota simplemente colocando como un valor absoluto, perdón, en torno al a, ¿ya? Entonces, ese valor absoluto acá significa lo mismo, significa la cardinalidad del conjunto, o sea, la cantidad de elementos que tienen, ¿ya? Solamente para explicar por si ustedes ven de repente en otro texto o en otro video, la otra anotación para que sepan de que es lo mismo, ¿ya? Bien, acá, bueno, si tenemos una unión cualquiera de dos conjuntos, ¿ya? Acá no es la unión disjunta, entonces la cantidad de esa unión va a ser n de a más n de b, ahora menos la parte de la intersección. Entonces, para ver eso fácilmente, lo podemos argumentar de manera gráfica con un pequeño dibujito. Acá tenemos nuestro universo, tenemos nuestro conjunto A, nuestro conjunto B y ahora se intersectan, ¿ya? Entonces tienen que pensar con el n de A, bueno, se me van a acabar los colores, lo voy a subrayar, ya. ¿No? Con el n de A, bueno, ya está subrayado, se supone, calculo la cantidad de todo eso, de todo el A, y con el n de B, y me va a quedar una mancha negra. Acá calculo tomo toda esa cantidad. Y lo que pasa es que lo que terminó manchado en negro ahora entre medio, lo que es la intersección, esa parte la estuve contando 2 veces. Por eso hay que restarlo acá. ¿Ya? Bien, entonces acá, pero no darse cuenta de las siguientes representaciones. Hágalo como ejercicio. Bueno, aquí hay como identidades que son... bueno, ya. También se pueden ver de manera muy fácil esas identidades, esas tres, con el diagrama, ¿ya? Para entenderlo me refiero. ¿Por qué eso es así? Porque acá, si yo tengo A, o sea, el A menos B, ¿ya? Entonces tengo dos conjuntos, entonces A menos B sería solamente la parte en azul aquí del dibujo que hice arriba, ¿ya? Y después, la parte que está en negro acá en ese diagrama, eso es la intersección justamente entre A y B. Y estos dos conjuntos, la parte negra y la parte azul, son disjuntas, ¿ya? Y eso significa, por decirlo así, al tomar A menos B, primero le quito una parte y después le agrego la parte de nuevo aquí en esa intersección. Y obtengo el conjunto A, ¿ya? O sea, acá estos son más bien juegos con ese esquema solamente, ¿ya? La otra cosa, bueno, eso lo podríamos demostrar también
acá en el sentido de que el A menos B, esto es A intersectado con B complemento. Unión disjunta con A inter B. Entonces acá podemos ver también de manera directa, bueno, este es el punto, ¿ya? Podemos ver de manera directa, si yo tomo primero la intersección con el, o sea, bueno, acá primero con el B y después con el B complemento del mismo A. Entonces ahí uno puede ver directamente de que eso, o sea, por un lado es efectivamente disjunto y por otro lado me va a dar el conjunto A. Ya. Pero con lo que trabajan acá es con la cantidad, aplicando esas identidades de acá, aplicando esa parte de aquí arriba para las uniones y la unión disjunta. Entonces, acá para la cantidad de los elementos de la unión, entonces podemos escribirlo de esta manera. Bueno, ya, pero el tema es que para la unión ya tenemos esa ecuación también, entonces, bueno. Ya, pero en total después podemos trabajar con 3 conjuntos también, claro, porque ahí lo que hacemos es, pensamos primero de que A unión, ya. Por ejemplo, A unión C es un, A unión B, perdón, es un conjunto D, entonces aplicamos primero la fórmula para la cantidad de D unión C, y después, donde está la D, aplicamos de que D es A unión B y aplicamos, es como iterar la fórmula nomás, ¿ya? Y obtenemos esa formulita de acá. Claro que aquí sumamos entonces las 3 cantidades en total, pero hay que sacar todas las intersecciones. Y hay una cosa, si sacamos aquí las intersecciones como en pareja, ¿ya? Entonces vamos a estar sacando un poco de más acá. Entonces, porque lo que queda entre los 3 al mismo tiempo, eso también ya lo sacamos como varias veces, ¿ya? Entonces, esa parte hay que agregarla de nuevo. ¿Ok? Bueno, eso. Ahora, la observación acá, para un producto cartesiano, cuando ambos conjuntos son finitos, entonces acá podemos simplemente multiplicar la cantidad de elementos. En el sentido de que, como teníamos el ejemplo antes, un conjunto con 2 elementos, el otro conjunto con 3. Si quieren, lo veamos acá arriba, más arriba, más arriba, más arriba. Este de acá, A tiene 3 elementos, B tiene 2. Entonces, en total, el producto cartesiano va a tener 2 por 3, o sea, 6 elementos. ¿Ya? Bien. Y esa es la materia para la... Con eso termina efectivamente la materia para el control. ¿Dudas, consultas? ¿No? ¿Se quedaron No, dormidos? Profesora,